Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a ver la sesión número 8 de nuestro taller de mente renovada, ¿verdad? La sesión de hoy, en verdad, que digo, todas toda la información que hemos estado viendo hasta el día de hoy se complementan uno con otro, pero la sesión de hoy vamos a aprender acerca de los patrones de nuestros pensamientos, cómo funciona nuestra mente con todos los patrones, ¿verdad?, que tenemos. Pero antes de empezar, me gustaría que me acompañaran haciendo una oración para que Dios tome control de este momento. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que tú eres, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas que están aquí presentes, los que están viendo este video, Señor. Que tú, Padre, toques los corazones, las mentes de cada una de las personas, Señor, y que tú obres, Señor, y hables a través de mí el día de hoy, Señor. Te pido, Señor, que tú, Padre, abres el sentimiento de cada uno de nosotros, Señor, y que tú hables, Padre, en este momento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, pues como les decía, el día de hoy vamos a ver la sesión 8 de nuestro taller. Ya es la penúltima sesión, nos falta una más y acabamos. Así que les pido por favor que sigan complementando sus notas ahí. Es bueno estar tomando notas. Acuérdense que este es un taller, no es una predicación ni nada. Entonces ahí pónganse con sus libretas y con sus Biblias para estar viendo todas las citas que estamos haciendo aquí referencia, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más quiero hacer un breve repaso de la última sesión que tuvimos. No sé quién se acuerde de lo que estuvimos viendo la semana pasada, la sesión pasada, en la sesión 7. Pero vimos los efectos, cómo contrarrestar los efectos del pecado, ¿verdad? Que estábamos viendo, bueno, pues si Dios utiliza todo para nuestro bien, aún las cosas que nosotros, las decisiones que nosotros tomamos equivocadas, y nos bendice y desata nuestro propósito, pues entonces ya no vamos a hacer nada al respecto, vamos a dejar que todo fluya, ¿verdad? Que nos sigamos equivocando, ¿verdad? Y bueno, veíamos la importancia que no es así, ¿verdad? Los que amamos a Dios vamos a obedecer sus mandamientos y esto aplica los mandamientos en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y para esto tenemos que adquirir conocimiento, sabiduría, y así disminuiremos un poquito los efectos negativos del pecado, ¿verdad? Tenemos que aprender cómo se hacen las cosas a la forma de Dios en todas las áreas de nuestra vida, no nada más en una específica, así todas. La Biblia es una guía de vida que ahí tú puedes encontrar cómo te tienes que comportar, ahora sí, ¿verdad? Y ver y pensar. Te dice ahí cómo debes de hacerlo, ¿verdad? Entonces es importante que tú veas, te llenes de conocimiento y poder así adoptar estas nuevas formas de vivir, de acuerdo a cómo Dios quiere que tú vivas, ¿verdad? El proceso de renovación de la mente no nada más es, pues, sí conocimiento, necesitas el conocimiento para saber qué es lo que tienes cómo tienes que actuar, cómo tienes que comportarte, pero también involucra sentimientos. Es también es un asunto del corazón, ¿verdad? Los asuntos del corazón vienen de los sentimientos y los asuntos de la mente son los pensamientos, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar viendo. Los problemas del corazón, ¿verdad? Son problemas producto del vacío emocional por no satisfacer las necesidades emocionales. Si recuerdan, esto es lo que vimos un poquito, más bien mucho, en nuestra taller de sanidad emocional, donde veíamos las diferentes necesidades emocionales que tenemos, ¿verdad? Y si tú no suples esas necesidades emocionales con Dios, utilizarás las cosas, utilizarás personas, utilizarás ministerios o cualquier cosa, persona que tengas enfrente para suplirlas, esas necesidades, porque no está satisfecha
esa necesidad es por Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios es el que nos llena nuestro vaso, ¿verdad? Y lo veíamos mucho en nuestro taller de sanidad. Para más detalles, te invito a que lo veas. Como vemos en Santiago 4, del 1 al 3, dice, las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, ¿verdad? O sea, aquí es cuando nos equivocamos de que si no estamos satisfaciendo nuestras necesidades con Dios, lo estamos haciendo con nuestras propias pasiones, con nuestras malas intenciones, como dice la Biblia, ¿verdad? También aquí en Primera de Juan 2:15 al 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo y el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino del mundo, ¿verdad? Entonces, una es el problema del corazón que tenemos, que si nuestras necesidades emocionales no están satisfechos por Dios, están satisfaciendo por otro lado. Pero entonces, digamos que esa parte ya la vimos, ¿verdad? Si tú ya viste el taller de sanidad, ya sabes cómo sanar tu corazón, cómo sanar todas cosas, ¿verdad? Fregaderas, como le digo yo, que te hacen aquí personitas, ¿verdad? Que también ya vimos que son utilizadas por Satanás. Y bueno, todo obra para tu bien al final del camino. Pero si tú, ese punto, haz de cuenta que ya tiene que estar palomeado. Tú ahorita ya tienes que saber cómo lidiar con esos problemas emocionales, ¿verdad? Y bueno, eso junto con el problema del pensamiento, ¿verdad? Que aquí es, ahí se me fue, problema del pensamiento es como no pensar como Dios piensa, y eso, como lo veíamos la sesión pasada, por ignorancia o por negligencia, ¿verdad? Que no tenemos el conocimiento, entonces no sabemos cómo voy a saber cómo Dios piensa si no me informo, ¿verdad? O sea, todos queremos que de repente se nos revele y ¡trin! Aparezca un ángel y nos diga qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que actuar, y esa no es la forma. Dios por eso nos dejó un manual, que es la Biblia, la palabra de Dios, donde tú puedes ver cómo es que tienes que saber cómo comportarte para todas las áreas de tu vida, ¿verdad? Tú puedes tener un corazón sano, tus necesidades satisfechas, pero tienes un patrón de pensamiento incorrecto. Y causa también eso daño a la gente, porque no sabes cómo comportarte, no sabes qué es lo que tienes que hacer, no das frutos, ¿verdad? Tus frutos nomás cero, porque no sabes ni cómo se tienen que hacer las cosas a la forma de Dios, ¿verdad? Entonces, aunque tengas un corazón sano, si no tienes si tú sigues teniendo problemas de pensamiento, dañas como quiera a las personas, ¿verdad? Como dice en Hechos 10, del 14 al 15, de ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. En 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar, ¿verdad? Ahí nos está diciendo que tenemos que pensar como maduramente, ¿verdad? Conforme a la madurez que vayamos adquiriendo en nuestro proceso de santificación, como lo veíamos en la sesión pasada, ¿verdad? Tenemos que tener un patrón de pensamiento correcto, ¿verdad? Para entonces poder tener el problema de corazón y el problema de pensamiento como lidiado ya, ¿verdad? Correcto. Como dice en Gálatas 2:4, dice, el problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos, ¿verdad? Aquí tenían un patrón de pensamiento incorrecto. Y entonces, si tú tienes un patrón de pensamiento incorrecto, te lleva a tener un resultado incorrecto, algo que tú no quieres tener, ¿verdad? Y para esto necesitas un corazón sano y un pensamiento correcto. Estas van juntas, pegadas, como dirían muchos. Tienes que tener las dos. Ambas cosas son cruciales
Y si hay alguno que falta, ¿verdad? Si sigues teniendo problemas en tu corazón o sigues teniendo problemas de tu pensamiento, vas a producir malos resultados, ¿verdad? Porque los dos son cruciales, ¿verdad? Tienes la mente correcta, pero tu corazón está desconectado de Dios. Y eventualmente vas a terminar desviándote para perseguir aquello que tú anhelas o aquello que tú te vayas a satisfacer emocionalmente que no sea Dios, ¿verdad? Como dice en Apocalipsis 2, del 2 al 4. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y eso es lo que nos pasa. Cuando nosotros estamos desconectados de Dios, cuando nuestro corazón está desconectado de Dios, ¿verdad? Es cuando entonces abandonamos nuestro primer amor, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando abandonas tu primer amor? ¿Verdad? De nada te sirve la forma correcta de pensamiento, que tú tengas una buena doctrina o buenos pensamientos, porque vas a terminar persiguiendo aquello que tu corazón ama, ¿verdad? Acuérdense que el corazón es engañoso y si no lo tenemos correctamente, ¿verdad? Los problemas del corazón están corregidos o están sanados correctamente, entonces es un foco rojo ahí que tenemos, ¿verdad? Y luego nos pasa lo de Demas, en 2 Timoteo 4:10, que repetimos mucho, pero aquí es un ejemplo claro, como vemos que aquí dice, Demas me abandonó porque ama las cosas más de esta vida y se fue a Tesalónica. Y verdad, aquí tú no quieres ser un Demas por no poder lidiar con los problemas de tu corazón. Entonces tú tienes que asegurarte de que los problemas de tu corazón, todos los sentimientos, todas las cosas ahí, heridas de tu corazón que tú tienes, las sigas sanando, ¿verdad? Recuerden que decíamos en el taller de sanidad, en la sesión práctica que tuvimos, que no sé si todos los que están aquí lo pudieron tener, si no, lo podemos seguir agendando. Pero es una tarea diaria, ¿verdad? Que no podemos lidiar todas las heridas en una sola noche, en una sola sentada. Es algo que tú tienes que adoptar toda la vida, ¿verdad? O sea, porque diario nos están haciendo cosas para lastimar nuestro corazón. Y por eso diario tenemos que tener ese proceso activado de cómo sanar esas heridas, ¿verdad? Es algo que tú tienes que hacer constantemente, el sanar las heridas, sanar las heridas. En el taller identificaste algunas que te hicieron de niñez, ¿verdad? O en la etapa de adolescencia, así, pero en el día a día también sigue pasando. Entonces, para que no, si ya viste el taller de sanidad, ahorita no te puedes dar el lujo de acumular heridas en tu corazón. Y eso ya lo tienes que estar lidiando. O sea, tanto las pasadas que tú te diste cuenta, como las que te siguen pasando, ¿verdad? Porque uno no puede tener el control sobre las otras personas, ¿verdad? Entonces tú tienes que asegurarte de seguir practicando esa sanidad emocional en tu vida, ¿verdad? Entonces hay unos por ahí que tenían hasta un libro. No sé si ya lidiaron con todo eso, espero que sí. Hay veces que hasta hacemos un libro de una sola persona, ¿verdad? De ahí tenemos un chorro de heridas. Espero que todos ya hayan tenido esa oportunidad y si no, que lo sigan haciendo hasta no terminar su lista de heridas para que Satanás no venga y venga a atacarte por esa parte, ¿verdad? Que la parte del corazón tú ya la tengas lidiada, ya seas una experta, ¿verdad? En eso, que ya lo hagas automáticamente. Cuando alguien te está hiriendo en ese momento, sí, yo, lo perdono. ¿Cómo son los 4 pasos? Lo te desahogas con Dios en ese momento, perdonas, ¿verdad? Y das gracias por eso. Hasta que tú llegas a dar gracias por esa situación, ya lo haces automáticamente, ¿verdad? Entonces es importante que tú tengas lidiado esto, para que entonces
esto del problema del pensamiento, también con lo que vamos a estar aprendiendo en este taller, lo sigas practicando, ¿verdad? Entonces, tienes una relación amorosa con Dios, pero no una mente correcta. Aquí es la otra, ¿verdad? Entonces, puedes tener tus necesidades emocionales satisfechas, que ya, porque ya sabes lidiar con tu sanidad emocional, pero todavía no tienes una mente renovada, ¿verdad? Todavía necesitamos saber cómo, ¿verdad? Pero si no la adoptas de acuerdo a lo que estamos viendo, pues entonces te vas a desviar. Porque puedes estar lleno del amor de Dios, como dice en Romanos 5:5, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Pero luego te apartas como alguien del mundo por tu mentalidad carnal, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios 3, del 3 al 4. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? ¿Verdad? ¿Sentían el amor de Dios ellos? Sí, sí, ellos amaban a Dios, pero con su mentalidad estaba incorrecta, ¿verdad? Cada quien quería agarrar por diferentes lados y seguían con celos, seguían con contiendas, ¿verdad? Como dice aquí. Entonces, tú tienes que entender que para propiciar el cambio en ti, no bastará que tengas el asunto emocional resuelto, como lo vimos en sanidad, sino también tienes que reformar tu forma de pensar. Y vas a tener que reformar tu manera de pensar todo, a partir de ya, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre los patrones del pensamiento. Hagan de cuenta, aquí pusimos un dibujito para que se vea como que más visual y lo puedan entender un poquito más. Todos nacemos o tenemos patrones de pensamientos ya formados que guían nuestras acciones y actitudes y pensamientos. O sea, ¿ven ese caminito? A ver, déjenme ver si tengo aquí el láser. A ver, no sé si lo ven. Este caminito, este caminito que está aquí, son patrones de pensamiento, ¿verdad? Que ya están formados, ¿verdad? Dichos patrones de pensamiento son caminos, carreteras neuronales que se forjaron al aprender una forma de pensar y en base de repetición, ¿verdad? Son estos caminitos tan transitados que por inercia tomas automáticamente estos caminos, ¿verdad? Por ejemplo, cosas que ya hayas aprendido, no sé, no sé, que el carro, cuando te vas a manejar para tu casa o para tu trabajo, el carro dices, ay, el carro se va solito, ¿verdad? El carro se va solito, yo ya no tengo que hacer mucho en mi mente porque ya el carro ya se sabe el camino. Y pues aquí no es el carro, ¿verdad? Es tu mente que ya, diario que vas al trabajo, que ya no tienes que pensarle mucho, ya sabes dónde dirigir el carro, ¿verdad? Es como una memoria muscular que tenemos, que ya por cosas que ya están aprendidas, a ver, ahora déjenme, ¿cómo quito esto? Por memorias aprendidas, ¿verdad? Se hace una memoria muscular, ¿verdad? Y ya recorre el camino automáticamente. Como por ejemplo, los que practican un deporte, ¿verdad? Los que son basquetbolistas o fútbol o cosas, ¿verdad? Que ya tienen establecido ese caminito, ya saben, ya tienen ese aprendizaje y ya lo hacen de forma automática. Ya saben que si quieren dar una canasta, ya saben cómo lo tienen que poner, ¿verdad? Esas son cosas que lo vas aprendiendo, son patrones de pensamiento en forma de aprendizaje y lo ejercitaron tanto, ¿verdad? Que ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando tú sabes hacer algo así por inercia, es porque ya tienes un patrón de pensamiento establecido, ¿verdad? Entonces, no sé si haya quedado esta parte clara. Entonces, tú cuando llegas a Cristo, estás
lleno, pero lleno de esos, de puros viejos caminos. Tienes malos comportamientos, malas actitudes que tú haces por inercia, ¿verdad? Fluye en ti de forma natural, de forma normal, porque eso es lo que tú has estado haciendo durante mucho tiempo, toda tu vida, ¿verdad? Y son esos patrones de pensamiento que tú así lo aprendiste, así te lo enseñaron tus papás, así tú lo hiciste y ya están bien establecidos y no sabes cómo hacerlo de otra forma, porque es la única forma que tú lo has hecho durante mucho tiempo, ¿verdad? Como dice aquí, dichos patrones de pensamiento, dichos caminos cerebrales regulan todo y es donde salen los malos frutos, ¿verdad? Porque tienes ya esos caminos malos establecidos. Como dice aquí en Marcos 7, 20 al 23, dice, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esos son los que contaminan, motivados por un vacío emocional y realizadas por una incorrecta forma de pensar, ¿verdad? Entonces, está bien fuerte esto, ¿verdad? O sea, que todas estas cosas, ¿verdad? Todo esto que nos menciona Marcos 7:20, son precisamente avenidas o estas caminos neuronales que estamos viendo que ya están establecidas en nuestros pensamientos, que vienen desde ahí, ¿verdad? Y todo esto es producto de malos patrones de pensamiento o de malos caminos establecidos en tu forma de pensar. Y muchas veces que muchos mienten, ¿verdad? Porque han mentido toda su vida. ¿Verdad? Y ya es algo que ya está establecido, que ya es natural, ya ni siquiera se dan cuenta si están mintiendo, se están diciendo la verdad, porque ya lo hacen, es algo que ya lo tienen adoptado durante mucho tiempo y ya eso ya no es un caminito, ya es una avenida, porque ya su mente ya no sabe otra cosa, ¿verdad? ¿Qué hacer? Porque ya lo ha hecho así siempre, ¿verdad? O las personas chismosas, ¿verdad? Las que calumnian, ¿verdad? Aquí dice, las que nomás están hablando a las personas y haciendo chismes, no tienen otra cosa que hacer, o sea, no saben hacer otra cosa porque lo han hecho por tanto tiempo que es normal para ellos que lo hagan, ¿verdad? Pero eso no les justifica para nada. O sea, aquí te está diciendo que estas son cosas que están mal, ¿verdad? No, la avaricia, ¿verdad? La envidia, cuando tú eres envidioso, ¿verdad? Que deseas las cosas de otras personas o cuando eres orgulloso, todas esas cosas vienen de un patrón de pensamiento que tú ya tienes establecido, ¿verdad? Y son patrones de pensamiento que justifican dichos comportamientos, aunque muy en el fondo tú sabes que está mal, ¿verdad? Pero ya le encontraste como que una lógica, aunque sea torcida, a ese mal comportamiento, ¿verdad? Como dice Efesios 5:6, dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Hay veces que no, pues es que así era mi mamá, y pues así yo también, pues es lo único que aprendí. No justifiques tu pecado. No justifiques la forma en que estás haciendo las cosas. Por eso estás tomando este taller, por eso estás llenándote de conocimiento, ¿verdad? Para saber qué es lo que quiere Dios, cómo quiere Dios que te comportes, cómo quiere Dios que pienses, cómo se va a renovar tu mente. No es para seguir viviendo como lo has hecho si está mal, ¿verdad? Sino hay que adaptar a las cosas como Dios quiere que tú seas. Y dice también en Primera de Tito 4:2, no, Primera Timoteo 4:2, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, ¿verdad? ¿Cómo hago? Entonces, esto se refiere a que apagaron tantas veces la conciencia, ¿verdad? Ya no le escuchan más porque el patrón, por andar justificando el patrón por la que te estás comportando, ¿verdad? Que aquí los llama hipócritas, ¿verdad? Por todo eso que ya no le están haciendo caso a lo que Dios quiere que hagas, ¿verdad? Pero entonces tú te preguntas ahorita, ¿cómo hago el cambio
con estos patrones de pensamiento? Bueno, y a lo mejor ahorita ya identificaste en algunas de las cosas que hemos mencionado, que a lo mejor tú las sigues haciendo, porque así las aprendiste, porque así es lo único que, la única forma que tú sabes hacer, y no nada más en pensar, sino en acciones, ¿verdad? Que haces. Si ya las tienes identificadas, bueno, ahorita vamos a ver cómo es que podemos hacer ese cambio, ¿verdad? Y aquí entonces vemos, ¿verdad? Que del nuevo hombre, ¿verdad? Que habla la Biblia, ¿verdad? Y el nuevo hombre se va formando conforme renovamos nuestra forma de pensar, ¿verdad? Como dice en Romanos 12:2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo creo que en este texto, en verdad, englobamos todo resumimos más bien lo del taller de mente renovada. Por eso, de hecho, lo acabo de cambiar en el grupo de WhatsApp, porque es ahí te habla claramente, ¿verdad? Que no te amoldes al mundo actual. Si tú estás viendo algo ahorita en este mundo, ¿verdad? Como lo que hacen las personas, cómo piensan las personas, con toda la ideología ahorita que hay, ¿verdad? No te amoldes, no pienses igual que ellos, no actúes igual que ellos, ¿verdad? Tienes que ser transformado mediante la renovación de tu mente, de tu entendimiento, ¿verdad? No te hagas a la forma de este mundo. Para que suceda, tienes que renovar tu mente, ¿verdad? Como dice también en Efesios 4, del 17 al 24. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos serán irremediablemente confundidos. Están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven por los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Wow, ¿verdad? Estos versículos en verdad que están súper, súper, súper fuertes. Aquí te está diciendo que, ¿verdad? Dejes que el Espíritu Santo sea el que te renueve a los pensamientos, porque tú no lo vas a hacer solo. Obviamente, nosotros no podemos cambiar. Aquí es donde entra en acción el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos ayuda a renovar esos pensamientos, renovando las actitudes, renovando todo, ¿verdad? Solo no lo puedes hacer, definitivamente. También vemos en Efesios 4, más adelantito, del 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿verdad? Hay veces que aquí otra vez nuevamente nos está diciendo, renueva tu mente, ¿verdad? Despójate del viejo hombre y renueva tu mente, ¿verdad? Otra vez, te lo está repitiendo. Y hay veces que muchas personas piensan que cuando se convierten, ¿verdad? Que acepten al Señor Jesús en su corazón, así va a venir de forma automática, así como trin, y ya vas a pensar diferente, y ya vas a actuar diferente, y ya vas a ser otra persona, nueva completamente. Y no, como lo hemos estado viendo, esto es un proceso, ¿verdad? Es un proceso de santificación que tú entras a partir de ese momento con la ayuda del Espíritu Santo, pero es algo que tú tienes que hacer.
renovar tu mente, ¿verdad? No es de que, muchas personas se preguntan, oye, pero si esa persona o ese chavo tiene mucho tiempo yendo a la iglesia y pues yo veo que se sigue comportando igual, ¿verdad? Yo veo que sí, que como que no, o sea, de él a los del mundo no hay ninguna diferencia. Y eso lo veíamos porque a lo mejor hubo un estancamiento de su proceso de santificación, ¿verdad? Se mantuvo bebé, nunca avanzó, nunca maduró, ¿verdad? Entonces, es todo un proceso que tú tienes que hacer, ¿verdad? No viene así de la noche a la mañana, ni en forma así que Dios con una varita mágica te diga, ay, ya, eres otra persona a partir de hoy. Pues, no, es un proceso, ¿verdad? Que nos toca hacer trabajo, ¿verdad? Y uno del trabajo que tenemos que hacer es adquirir nuevos patrones de pensamiento, ¿verdad? En mi vida completamente, cambiar patrones de pensamiento, todos los patrones que tú tenías, que sabes que no le agradan a Dios, ¿verdad? Eh, poderlos reemplazar con los nuevos patrones conforme a lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Si tú eres orgullosa, bueno, cambiar, vencer al orgullo, vencer todas esas cosas, ¿verdad? Aprender una nueva forma. Bueno, y vamos a ver el proceso. El proceso para cambiar los nuevos patrones de pensamiento, el primer paso es aprender una nueva forma de pensar. Y entonces, cuando se empieza como que, ¿se acuerdan de la camino de neuronal que estábamos platicando, de lo que ya está establecido? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es ir abriendo como que un nuevo camino. Se hace como veredita, ¿verdad? Y déjenme ver si les puedo poner. A ver si me deja saltarme. Aquí. Al inicio no hay camino neuronal para producir tal comportamiento, o sea, no hay nada, ¿verdad? Aquí vas empezando tú a construir tu veredita de, con el nuevo patrón de pensamiento, ¿verdad? Y para esto tú requieres conocimiento. En Efesios 5:10 dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. Aprende cuál es la voluntad de Dios. No te mantengas ignorante, como lo decíamos la sesión pasada. En Efesios 5:17 también dice, por tanto, no seáis insensatos, o sea, ignorantes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque si tú te mantienes de ignorante, el nuevo camino que va a producir el nuevo fruto, pues no se va a abrir, no va a haber un camino ahí, no va a haber un cambio, ¿verdad? En Efesios 4:18 también dice, los gentiles andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿verdad? Le pedimos a Dios que les dé pleno, en Colosenses 1, del 9 a 10 dice, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Verdad? Entonces, cuando tú adquieres conocimiento, tú al adquirir nuevas formas de pensar, tú estás abriendo nuevos caminos neuronales en tu mente, sin que tú te des cuenta, eso está pasando, que te van a dar diferentes resultados, ya no lo vas a seguir haciendo como tú lo estabas haciendo mal, y ahora te van a ayudar a producir un fruto diferente. Entonces, vamos a renovar tu mente y eso a través de un nuevo conocimiento para que puedas hacer las cosas nuevas a la manera de Dios, ¿verdad? Porque sin este conocimiento realmente no puedes producir nuevos frutos como se espera de ti, ¿verdad? ¿Cómo vas a dar fruto? ¿Cómo vas a cambiar? ¿Cómo vas a cambiar tus comportamientos, tus actitudes? Si no estás cambiando ese patrón de pensamiento, ¿verdad? Tu mente lo único que sabe hacer es pensar en chismes. Digo, estoy poniendo, no por agraviar aquí a nadie, ¿verdad? Sabemos que aquí no hay nadie chismoso ni nadie así, nomás estoy haciendo un ejemplo que es muy común, pero lo único que tu mente sabe, digamos, quedándonos en ese ejemplo, es
chismes, hacer chismes, pensar en chismes, hablar a la gente, ¿verdad? Todo eso, bueno, pues ahora hay que cambiarlo, ¿verdad? Adquirir nuevo conocimiento para que entonces empieces a abrir una vereda diferente en tu mente, ¿verdad? Ese es el paso número 1, aprender una nueva forma de pensar. El segundo paso es desaprendes las viejas formas, ¿verdad? Las bloqueas, como que para que ya por ahí ya no la hagas igual, ¿verdad? Ahora bloqueas ese viejo camino para poder hacer el que acabas de aprender, ¿verdad? Si tenías una vieja forma de hacer las cosas o de pensar, ahora tendrás que desaprenderla, o sea, de que ya no las haces así, ¿verdad? Y esto se logra dejando de recorrer ese camino aprendido y recorriendo uno nuevo. Hagan de cuenta, no, por este camino ya no me voy a ir a mi casa, mejor por este porque este está mejor, acá saltan, acá no. Entonces mejor me voy por acá y dejas de irte por el otro camino, ¿verdad? Así más o menos es esto en tu mente. Como dice Efesios 4, del 25 al 32, dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Hay para el ejemplo de los chismosos, aquí está claro, eviten la conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyen a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes se escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¡Wow! O sea, ahí apúntenlo, por favor, a Efesios 4, 25, 32. Digo, espero que estén apuntando todas las citas. Pero aquí es, o sea, claramente nos está diciendo aquí Pablo, renueva tu mente, bloquea los antiguos caminos neuronales que tenías para que comiences con los nuevos, ¿verdad? Ya no te vayas por aquí. Si hacías esto, bueno, ya deja de hacer y ahora haz esto, ¿verdad? Bloquea el antiguo camino solo puede suceder con la ayuda del Espíritu Santo. Aquí es cuando vemos el trabajo del Espíritu Santo, cómo nos ayuda, porque en verdad solos no podemos, ¿verdad? Y entonces, cuando tú empieces a hablar, otra vez al ejemplo de los chismes, empieza a hablar chismes, oye, no, para, ¿verdad? Te advierte y hasta te llega a sentir mal. ¿Cuántas veces nos hemos sentido mal de algunas cosas que ya no debemos de estar haciendo, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, para y mejor habla cosas de bendición, como dice aquí en la cita que acabamos de leer, ¿verdad? Cuando antes, por ejemplo, reaccionabas mal, reaccionabas iracundo, enojado y luego te exaltabas, bueno, pues ahora para, ya no hagas, ya no continúes con ese camino neuronal, que es la única forma que sabía reaccionar. Ahora reacciona correctamente a la forma de Dios y ahora con amabilidad, ¿verdad? Entonces ya no te vas por ese camino iracundo, ahora es con amabilidad y aprendes el nuevo camino, ¿verdad? Desaprendes de la forma iracundo, desaprendes de la forma, las acciones chismosas, pensamientos chismosos que tenías y ahora hablo palabras de bendición, ahora le hablo con amabilidad, ¿verdad? Tienes que bloquear el viejo camino, así como que censurar ese camino, ese patrón de pensamiento y ahora desaprender la vieja forma y hacer las cosas como Dios quiere que las hagas, ¿verdad? Entonces, bueno, el paso número 2 es ese, desaprendes las viejas formas, bloqueas, déjenme pongo aquí mi láser, bloqueas, ¿verdad? El caminito malo que tenías, aquí ya no, le pones así una cruz, yo la pondría más grande esta cruz de que aquí ya no, paso, ¿cómo ponen en las carreteras? Ya no hay paso. Y poner
el nuevo camino que Dios quiere, que es la forma, el patrón de pensamiento correcto que Dios quiere que tú tengas, ¿verdad? Ese es el número 2. Y el número 3, refuerzas el nuevo camino con la repetición. O sea, aquí como quien dice, vas pavimentando. No sé si se fijan cuando de repente los carros abren camino, ¿verdad? En una veredita que no es carretera, no es paso, no nada, pero pues ya abrieron el camino y ahí ya agarraron su atajo, como le dicen, pues hasta se ven ahí las llantas del carro, ¿no? Cuando pasó. Así haz de cuenta que nosotros tenemos que hacer, empezar a abrir una vereda para empezar a hacer ese caminito, ¿verdad? Empezar a hacer ese caminito y esto lo haces. ¿Cómo logras hacer ese camino? Pues en forma de repetir ese mismo patrón, ¿verdad? Aquí dice en Deuteronomio 6, del 6 al 8, dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. O sea, póntelo en todos lados para que no se te olvide y repítelos una y otra vez, ¿verdad? Porque es la única forma que tú estás construyendo este camino más amplio y lo hacemos en base de repetición, ¿verdad? Cuando un carro pasa muchas veces sobre un atajo, pues va abriéndose ese camino, ¿verdad? Se van hasta las ramas y pasto ya no crece por ahí porque ya, pues sí, un carro pasa, luego pasan camiones y luego pasan muchas personas por el mismo camino, pues se amplía, ¿verdad? Ese camino y eso es lo que necesitamos nosotros hacer con nuestras veredas neuronales, ¿verdad? Ya no hacerlo veredas, sino hacer los caminitos, una callecita, ¿verdad? Una callecita para que esté bien formada. Y eso lo hacemos en repetir los mismos patrones, ¿verdad? Repetir, así como repetiste los malos patrones que tú tenías por toda tu vida, ahora hay que reemplazarlos y repetir los nuevos patrones para que tu mente se empiece a renovar y a pensar diferente, pensar de la forma de Dios, ¿verdad? Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Entonces aquí, ¿por qué Pablo estaba repitiendo lo mismo? ¿Verdad? Él sabía que a base de repetición se adquiere nuevas formas de pensamiento y por eso él no le molestaba. No se preocupen, yo les vuelvo a decir, para que les dé seguridad, a mí no me molesta. Yo les escribo y les escribo y les escribo otra vez como que para que entiendan, ¿verdad? Muchas veces así tenemos que hacerlo nosotros, ¿verdad? Hacerlo una y otra vez, ¿verdad? Hay muchos que me dicen, oye, tengo que leer la Biblia otra vez. Sí, ya la leí una vez. ¿Cómo que otra vez? No, pues sí. Hay que leerla otra vez, lo veíamos en la sesión pasada, ¿verdad? Que yo les recomiendo, si lo viste en una versión, bueno, vela en otra versión, ahora escúchala, ahora ponla en audible, ahora, o sea, hay ahorita tantas versiones que muy buenas. La que yo te recomiendo es la NTV porque para mí es la más clara. Entonces, vuelven a leer y como veíamos antes, tienes que tener no salteado, no, que primero nomás leo Salmos y luego Apocalipsis y luego Corintios, no, o sea, tienes que ser disciplinado y ordenado en la forma de que tú lees la Biblia, ¿verdad? No puedes estar picándole aquí o nada más abrirla cuando en la iglesia o nomás aquí en el taller, no, tú tienes que tener tu orden en la forma que tú estás leyendo la Biblia, ¿verdad? Y sí, la tienes que leer cuantas veces puedas, cuantas veces te alcance, de aquí hasta el último día que Dios nos permite estar en esta tierra, hay que seguir leyendo la Biblia, ¿verdad? Y bueno, aquí también vemos en segunda de Pedro 1:12 al 15, dice, por eso siempre recordaré a estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además,
considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, está recordando, ¿verdad? Recordando hasta que ya sepas, o sea, más bien, nunca dejar de repetir, ¿verdad? Porque luego digo, ya me la sé, ya sé cómo tengo que actuar. No, o sea, hay veces que no, se tiene que estar refrescando y repitiendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí no sé cuántos eran buenos en matemáticas en la primaria o cuántos eran buenos en química y se sabían toda la tabla de los elementos, ¿verdad? ¿Quién se la aprendió? Y éramos así como que puro 100, ¿verdad? Si ahorita, por ejemplo, yo te pusiera un problema químico, ¿verdad? Con esos elementos o algún problema de matemáticas o de álgebra, pues ya no sé si realmente pudieras hacer ese problema, ¿verdad? Porque no lo has estado practicando. Entonces se requiere que lo estés practicando y refrescándolo como que para que lo tengas presente, ¿verdad? Pudiste haber sido muy bueno en ese momento cuando lo aprendiste, pero ahorita, si yo te pongo un problema de química, pues no sé si me la pudieras contestar, ¿verdad? Y eso es en base a que ya no lo volviste a hacer, ya no lo volviste a repetir, ya no lo volviste a usar y se perdió, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que estamos hablando, que necesitas repeticiones. Como dice también en 2 de Pedro 3, del 1 al 3. Dice, queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que, o sea, aquí en verdad, Pedro quería recordarles, quería refrescarles la memoria, ¿verdad? Para poder construir caminos neuronales, ¿verdad? Esos nuevos caminos que estamos viendo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la razón por la que nosotros vamos a la iglesia, nos congregamos? Una de las razones, ¿verdad? Es para que nosotros podamos conocer nuevas formas neuronales, ¿verdad? Que pueda contrarrestar las que hemos aprendido en el mundo y reemplazar todo con la palabra de Dios, ¿verdad? Fortalecer nuestra nueva forma de pensar, ¿verdad? Cuando vemos una palabra, escuchamos algo, la palabra de Dios y todo, nos están reforzando, nos están refrescando, ¿verdad? Muchas veces, ay, sí, ya lo sabía, pero como que necesitaba que ahora sí que me la refrescaran, ¿verdad? Que me la recordaran, porque sí, de repente se nos olvida porque o no estás leyendo la Biblia o porque esa parte de la Biblia no está ahorita en tu plan, entonces, sí es importante que te esté refrescando y que te estén recordando todo el tiempo qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando tú te juntas con una persona que, por ejemplo, piensa de forma diferente a la que tú, te va a contagiar su mentalidad. Tú vas a ser contagiado por eso, ¿verdad? Entonces, si tú te congregas y te juntas con los hermanitos de la iglesia, bueno, te va a contagiar eso, ¿verdad? Te van a ayudar a pensar de la misma forma, ¿verdad? En base a repeticiones, se te va a quedar ahí en tu mente. Vas a empezar a hacer esos caminitos, a crear esos caminitos en tu mente, ¿verdad? Por eso es súper importante poderte congregar. No puedes estar navegando tú solo, ¿verdad? Sabemos que Dios es omnipresente y puede estar en todas partes, pero es la parte de congregarte es un mandato de Dios. Tienes que congregarte para poder estar entre tus hermanos, orando unos por otros, apoyándote unos por otros y estarte recordando, ¿verdad? Esa parte, ¿verdad? De estarte recordando es súper importante, ¿verdad? Y te ayudan a reforzar la nueva forma de pensar y eso a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice en Romanos 15, 14 al 15. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad, conocen estas cosas tan bien
que pueden enseñárselas unos a otros. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos, ¿verdad? Lo único que necesitan, que hay veces que de repente ya sabemos la palabra de Dios, pero necesitamos recordarla una y otra vez. Entre más tú la recuerdes, más vas a tenerlo presente en tu mente y más ese camino neuronal se va a formar, ¿verdad? Y ya, entonces ya vas a saber cómo actuar. Cuando estés en determinada situación, ya sabes cómo tienes que actuar. No vas a actuar de forma contraria, sino tienes que recordar a la forma de Dios, cómo dice Dios que actúes, ¿verdad? En 2 de Timoteo 1:6 dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, ¿verdad? Entonces, otra vez, recordar. Entonces, es importante que tú recuerdes a base de repetición para que se vaya formando ese nuevo patrón de pensamiento, ¿verdad? Y no queremos que sea una vereda chiquita. No queremos una veredita así que apenas si pases. No, queremos que sea una avenida. O sea, de tantas veces que ya la recorriste, de tantas veces que ya la repetiste, que sea realmente una avenida, ¿verdad? Aquí, sí lo tengo, mira, lo refuerzas también con la práctica, ¿verdad? Lo recorres, lo transitas, no nada más lo repites y lo recuerdas y sabes qué hacer, sino también ese es el cuarto paso. Lo refuerzas practicándolo, ¿verdad? De nada sirve que te la recuerden si no lo practicas, ¿verdad? Lo tienes que practicar, ¿verdad? Luego, por no aplicar el conocimiento, no se les forma ese nuevo patrón. Entonces, tienes que practicar y aplicar todo ese nuevo conocimiento, ¿verdad? Si no, luego se cierra el camino y te regresas al camino antiguo y pues, ¿qué pasó? No, hay que seguir por ese camino nuevo para que se pueda establecer bien en tu mente, ¿verdad? Como dice Hebreos 5:11-14, dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cómo podemos estar capacitados para distinguirlo entre lo bueno y lo malo? Necesitaban práctica, ¿verdad? Como decía aquí, ¿verdad? Necesitaban a volver a recibir la información de asuntos más básicos, ¿verdad? Y a fuerza de práctica es como puedes reforzar esos nuevos patrones de pensamiento. El conocimiento que te lleva a madurez es el que se pone en práctica, no el que se guarda ahí nomás, ¿verdad? Sí, ya tengo el conocimiento, ya sé cómo hacerlo y ahí se queda guardado y cuando llega la prueba o llega cosas que lo necesitas aplicar, nomás nunca hiciste nada. No, tienes que aplicarlo, tienes que ponerlo en práctica. No solo memorización. Hay muchas personas que me ha tocado ver que nomás se saben, como ya decíamos, se saben los versos, se saben la palabra de Dios, pero nunca lo llevaron en práctica, nunca lo aplicaron, ¿verdad? A la hora que lo necesitaban, pues, quién sabe qué pasó con todo lo que aprendieron, pero no lo llevaron a la práctica. Entonces, ese es el cuarto paso, tienes que llevarlo a la práctica. En Santiago 1:22-25 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en su espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla.
¿verdad? Entonces, o sea, esto en verdad que la palabra de Dios es súper clara. Si tú no aplicas lo que aprendiste, pues te vas a hundir. No va a haber ningún fruto, no va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? Por eso hay veces que Dios te va a poner o te pondrá en situaciones en las que la única forma de salir adelante es aplicando la nueva forma de pensamiento, ¿verdad? La nueva disciplina que aprendiste, ¿verdad? Si no, luego, por eso hay matrimonios que se echan a perder por no aplicar lo que tienes que aplicar, cómo tienes que ser como esposo, ¿verdad? Cómo tienes que amar a tu esposa, cómo tienes que tratar a tu esposa, ¿verdad? También las esposas cómo deben de ser, ¿verdad? En la economía. Luego, ahí anda sufriendo económicamente por no tener una buena administración en las finanzas, por no seguir los principios básicos que están en la Biblia, ¿verdad? Entonces, todo eso necesita conocimiento y Dios te va a poner en situaciones que lo amerites para poder, que la única forma que tú puedas salir adelante es practicar tu nueva forma de pensamiento, ¿verdad? Entonces, para esto hay que tener conocimiento de todo esto para poder salir adelante, ¿verdad? Y esto afecta a todos los aspectos de tu vida. Partiendo obviamente que tú amas a Dios y que tú quieres agradarlo, ¿verdad? Porque tú quieres seguir, obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Pero luego resulta que batallas en envidia, que batallas en orgullo, con lo que sea, ¿verdad? Y pensamos que cuando venimos a Dios, ¿verdad? No nos va a quitar automáticamente, pero no es así. Dios te va a decir, bueno, tienes un patrón de pensamiento equivocado y ahorita lo que necesitamos, digo, ya aceptaste al Señor Jesús en tu corazón, muy bien, hijito, pero ahora necesitas renovar tu mente para entonces producir un resultado diferente. Y requieres adquirir una mentalidad diferente, renovar tu mente, ¿verdad? Porque el orgullo, la envidia, lo chismoso o así, por el ejemplo que estábamos, no se va a ir solito, ¿verdad? Sino se va a ir hasta que no aprendas el nuevo camino que te llega a producir el fruto correcto, el fruto que se espera de ti como hijo de Dios, ¿verdad? Eso se logra a través de un patrón de pensamiento correcto. Y no es en automático, no es de que solamente por orar, Señor, te pido que me quites este pensamiento. No, o sea, tienes tú que practicar, reemplazar con el conocimiento correcto, practicar, repetirlo, ¿verdad? Y desaprender tu vieja forma de pensar, ¿verdad? Como lo estamos viendo. Y bueno, si tú lo sigues practicando, ¿verdad? Se convierte entonces ya no es una veredita, ya es un freeway, ¿verdad? Una supercarretera, ¿verdad? Hasta de doble sentido porque ya lo tienes bien dominado. Y ahí es donde nosotros queremos llegar, ¿verdad? Que tú establezcas tan bien ese patrón de pensamiento que o sea, tu mente ya sepa cómo actuar, ¿verdad? Ya sabe que no tiene que mentir, que no tiene que ser orgulloso, que no, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Y eso ahorita, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos para que quede un poquito más claro. Bueno, es aquí otro dibujito, ¿verdad? Cómo se ve que cuando tú tienes ya esa carretera, ya el camino neuronal está abierto y está fortalecido y es el que siempre vas a utilizar. Ya no te vas a ir por el viejo camino, ahora vas a irte por ese camino nada más. Por ejemplo, cuando tenemos en las cuestiones del dolor emocional, ¿verdad? Que tenemos nuestros viejos patrones que llevan a una mala conducta, ¿verdad? Que te tragas el dolor o muchos se terapean con amigos, van y, ay, ¿verdad? Y la pity party, como decimos acá, o te descargas con las personas, con el primero que se te para enfrente es con el que ya te descargaste, ¿verdad? Pero cuando viene el nuevo patrón, este es un patrón equivocado, que lo vimos mucho, esto de lo emocional en el taller de sanidad. Llega el nuevo patrón, ¿verdad? El nuevo caminito, en donde Dios te dice que hay un proceso de sanidad, que te desahogas con Dios, recibes consolación y das gracias
perdonas y das gracias, ¿verdad? Por esa situación, que es el proceso de sanidad. Ahora necesitamos, ya lo aprendiste, ¿verdad? Ya aprendiste ese proceso de sanidad. Bueno, ahora lo que tienes que hacer, pues repetirlo y practicarlo para que entonces se forme ese nuevo camino en tu mente y sea lo único que hagas ahora en adelante, ¿verdad? Ya no hagas el viejo patrón de que te descargas con las personas, que te terapeas con tus amigos, ¿verdad? Que vas con tu amiga a hacerte la víctima y todo. No, ya ahorita estás adquiriendo un nuevo patrón. Ya es me voy con Dios, me voy con mi Padre, corro a los brazos de mi Padre, me voy a desahogar y voy a perdonar a esa persona y voy a recibir consolación y voy a dar gracias por esa situación. Ese es el nuevo patrón que hemos aprendido, ¿verdad? El nuevo proceso, ¿verdad? Y para que tú lo practiques, pues Dios a lo mejor te va a poner en situaciones dolorosas, ¿verdad? Como yo les decía, todos los días, hay personas que nos quieren seguir dañando, pero ahora ya es diferente, porque tú ya no vas a tomar el patrón que tenías de pensamiento equivocado, el viejo patrón, ahora ya sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Ya sabes que lo que tienes que hacer es el proceso de sanidad. Entonces, no sé si queda un poquito claro. Vamos a ver otro ejemplo. Pero es importante, esto de la sanidad, yo creo que es uno de los más importantes. De tanto que lo practiques, ya te tienes que ser experta, ¿verdad? Y se te renueva la mente porque se establece ese nuevo patrón de pensamiento, ¿verdad? También lo mismo pasa, por ejemplo, con el orgullo. ¿Verdad? Cuando tenemos problemas de orgullo, ¿verdad? Te evalúas más que los demás, yo soy más, yo me creo aquí mucho, ¿verdad? Porque tengo más conocimiento, o porque tienes más dinero, o porque tienes éxito, o por lo que tú quieras. Pero tienes problemas ahí de orgullo, ¿verdad? Te crees mucho. Bueno, y el nuevo patrón, ¿qué dice Dios al respecto del orgullo, verdad? No valgo por lo que tengo, o por lo que he logrado, o por los estudios que he estudiado, no. Soy valioso por lo que Dios ha hecho por mí y por mi corazón que le cree y le ama. Solamente, ¿verdad? Entonces, ese es tu nuevo patrón. Adquiere el patrón del pensamiento correcto que te produce ese fruto, ¿verdad? Y entonces ya humildito, ya no estás de orgulloso como tu viejo patrón, como el viejo hombre tenía, ¿verdad? Ahora ya cambia tu mentalidad, cambia tu pensamiento y entonces te renuevas tu mente y ahora ya adoptas el nuevo patrón de ser humilde, ¿verdad? Y te lo pone en la práctica, ¿verdad? Te pone a veces en situaciones diferentes de fracasos, de humillaciones, de crisis, ¿verdad? Para tú practicar eso, para tú forjar eso y hacer que tú hagas ese cambio en tu mente, de ese patrón, ¿verdad? Y lo adoptes. Y ya ahorita sí, ya flojito y cooperando, ya soy un poco más humilde, ¿verdad? Como Dios quiere que tú te comportes como un hijo de Dios, ¿verdad? Y bueno, el otro también puede ser, por ejemplo, en depresión, ¿verdad? Muchas personas caen en depresión por tener un viejo patrón de pensamiento, ¿verdad? Ay, pobrecito de mí, yo no tengo dinero, no tengo la mejor casa o no tengo, no sé, familia, ¿verdad? Pobre de mí, que me pasó esto, me pasó lo peor, ¿verdad? O sea, y caen en depresión, ¿verdad? Eso es lo único que en su mente pasa, es el único patrón de pensamiento que tienen. Solamente compadecerse de ellos, ¿verdad? Y hacerse los víctimas y pobrecitos, ¿verdad? Y no, cuando tú adoptas y te das cuenta y lees la Biblia y ves, ¿verdad? Que gracias a Dios porque esto, lo que está pasando, ¿verdad? Dios lo está utilizando para tu bien, ¿verdad? Y Dios está obrando y tú vas a tener, tesoros en el cielo y bueno, empiezas a ver todo lo que hemos visto, ¿verdad? Con el nuevo patrón de pensamiento. Entonces ya, ok, entonces ya como que cambia ahí, ya se forma aquí no puse el del caminito, pero bueno, aquí hay un caminito, ¿verdad? Así como el de la humildad, como el caminito. Ya entonces adoptas tú el nuevo patrón, ¿verdad?
Y en la práctica, bueno, va a haber situaciones propicias para llevarte a esto de la autocompasión, ¿verdad? Y que son necesarias para que se cree el nuevo patrón de pensamiento. Y entonces tú te afiances bien, ¿verdad? En dónde está tu corazón, ¿verdad? Bueno, también lo vemos cuando, por ejemplo, personas que tienen mucho estrés o cuando están muy preocupadas, ¿verdad? Puro preocupadero, como diría yo. El viejo patrón, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? No tengo a la mano todos los recursos que necesito, ¿verdad? Y estás tú bien preocupada y con todo el estrés porque por el dinero y cosas así, ¿verdad? Pero cuando tú empiezas a ver el conocimiento y empiezas a ver la palabra de Dios y te llenas de entendimiento en cómo manejar eh, las finanzas, cómo ser un buen administrador conforme a lo que Dios tiene estipulado, ¿verdad? Sabes que si eso es la voluntad de Dios para mí, Él me va a dar todos los recursos que necesito, ¿verdad? Y tú ya no te vas a preocupar del dinero, de cosas, porque si estás bajo la voluntad de Dios, Él te va a abrir las puertas y Él te va a poner los medios y los recursos que tú necesitas para hacer ese proyecto que estás por emprender o por hacer, ¿verdad? Ya el estrés y la preocupación, ya no, o sea, porque tú adaptas ese nuevo patrón, ¿verdad? Y lo va a poner en la práctica, ¿verdad? Te sumerge en situaciones estresantes para que realmente adoptes ese nuevo patrón. No viene de, como decíamos, de varita mágica, no. Tú tienes que adoptar ese nuevo patrón y tener la mentalidad de Dios, ¿verdad? Sobre esa situación. Y entonces el estrés y preocupación ya no va a estar este caminito porque estás adoptando el nuevo patrón y ya no te vas a preocupar de cosas, tu proyecto, lo que estás haciendo, ¿verdad? Porque si estás en la voluntad de Dios, sabes que todo Dios te va a abrir las puertas y te va a dar todo lo necesario para que tú hagas eso, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? También lo vemos, por ejemplo, también, bueno, en la parte de la provisión, que es muy similar, ¿verdad? En el viejo patrón decíamos, bueno, pues es que dependo de mi jefe, dependo de mi trabajo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer si me corren? ¿Qué voy a hacer sin mi trabajo? ¿Verdad? Y ahí está tu viejo patrón aquí funcionando, ¿verdad? Pero cuando tú empiezas a crear un nuevo patrón y empiezas a ver la Biblia y empiezas a ver, ¿sabes? Que Dios prometió que Él va a ser tu proveedor y que está utilizando todo para tu bien, está utilizando a tu jefe para proveerte, pero si no es la empresa o si no es tu jefe, lo va a ver por otras maneras, porque al final no es tu jefe, no es tu empresa, no es donde estés trabajando, sino es Dios la fuente de tu provisión, ¿verdad? Porque Él nos los ha prometido. Entonces, cuando tú empiezas a crear ese nuevo patrón, ¿verdad? Que Dios tiene, ¿verdad? Y sabes que Dios es tu proveedor, ya, o sea, se va a dar cuenta que ya cambiaste ese viejo patrón, ¿verdad? Y Dios te va a poner en práctica, te va a poner en situaciones de necesidad o donde puedes perder la provisión que tú tenías, así como que muy asegurado tu trabajo, ¿verdad? Para que entonces aprendas a solo depender de Dios, a ver que Dios es tu fuente de provisión, no es tu trabajo. Tú no dependes de un trabajo, tú no dependes de tu negocio, sino dependes de Dios, ¿verdad? Y si no estás teniendo ese patrón, ¿verdad? Y bueno, no, pues ahí Dios te va a seguir probando hasta que se forme ese nuevo patrón de pensamiento. Y como yo digo, mejor con Dios, flojitos y cooperando, porque si no, pues esto se va a alargar mucho, ¿verdad? Y luego, como el pueblo de Israel duraron 40 años y nunca pasaron a la tierra prometida porque seguían con su viejo patrón, ¿verdad? Con su viejo patrón de pensamiento, ¿verdad? Entonces, no quieres ser tú así. También en el caso de la envidia, ¿verdad? Um, Déjenme ver aquí porque ya no está avanzando. Ahí está. Envidia. ¿Por qué él sí tiene y por qué yo no tengo? ¿Verdad? Ese es tu viejo patrón de pensamiento.
Y acá con el nuevo patrón que tú vas adquiriendo, con el conocimiento de leer la palabra de Dios, ves que no se trata de buscar tu gloria, sino la gloria de Dios, ¿verdad? No se trata de vivir lo de otras personas, lo que otros están viviendo, sino se trata de vivir lo que Dios escribió para ti, que es muy diferente a lo que escribió para otras personas, ¿verdad? Hay espacio para cada quien pueda ser exitoso en su llamado, en su propósito, ¿verdad? Pero no necesitas ni competir con nadie ni compararte con nadie, ¿verdad? Eso es el nuevo patrón que tú vas adquiriendo. Y también te pone en la práctica, ¿verdad? En vez de tener envidia, mejor oras para que Dios le dé éxito en lo que está haciendo esa persona, ¿verdad? O que le dé más, ¿verdad? Entonces, eso también es algo que tienes tú que ejercitar en tu mente y adaptar el nuevo patrón de pensamiento. También en el caso del temor, ¿verdad? Cuando tenemos temor, nuestro viejo patrón de pensamiento, ¿verdad? Empiezas de que tú a pensar, ay, me va a pasar esto, o me van a robar, o me van a asaltar, o me van a hacer aquello, o me van a hacer el otro, y estás ahí con el temor todo el tiempo, ¿verdad? Y más sin embargo, cuando tú empiezas a llenarte de la palabra de Dios y del conocimiento, ¿verdad? Tú sabes que mientras que tú andes en la voluntad de Dios, no te va a pasar nada. Y lo que Él permita que pase será para tu bendición, será con un propósito, ¿verdad? Y entonces ahí tú empiezas a sentir que tú eres sumamente protegido porque la protección de Dios está en ti, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer para que tú cambies de ese patrón? Pues Dios te va a poner a practicarlo en situaciones de temor, ¿verdad? En situaciones para que tú empieces y aprendas a adaptar este nuevo patrón y empieces a confiar plenamente en Dios, en que Dios es tu protector. Y Dios pone ahí ángeles protegiendo tu negocio, protegiendo tu casa, protegiendo tus bienes, protegiendo tu vida, ¿verdad? Y cambiar el temor por esa seguridad que tú tienes, vas adquiriendo en Dios, ¿verdad? Entonces, esos son nuevos caminos. Se cambia el temor, tacha grande, por los nuevos caminos, ¿verdad? Nuevos patrones que vas poniendo en tu mente. En el caso de lo que te dará felicidad, ¿verdad? Esos ladrones de felicidad que tenemos con nuestro viejo patrón. Si yo consigo una casa, si yo consigo el mejor trabajo, si me caso, si tengo mucho dinero, ¿verdad? Es lo que me va a dar la felicidad. Ese es el viejo patrón. Pero con el nuevo patrón, cuando tú empiezas a ver las promesas de Dios, ¿verdad? Todo lo que viene en la Biblia, ¿verdad? Sabes que tu felicidad está basada en la relación con Dios. Que tú eres pleno, que tú eres plena cuando tú tienes a Dios, en conocerlo, en experimentar su amor, en experimentar su presencia, que es lo único que tú necesitas sobre esa tierra para estar bien, ¿verdad? Y Dios que te va a poner en la práctica para que empieces a forjar ese caminito y empieces a aprender, a ver, hijito, a ver, hijita, ¿verdad? Vamos a ponerte a ti aquí, ¿verdad? Quitándote todos esos ídolos que tienes, ¿verdad? Que han sido más importantes que yo y te los va quitando. O sea, son dolorosos esos procesos, pero te los va a ir quitando, ¿verdad? Ídolos que tú crees que te dan la felicidad, pero son ídolos temporales, falsos ídolos, ¿verdad? Entonces Dios te los va a ir quitando y eso también para formar un nuevo patrón de pensamiento, ¿verdad? Y entonces adaptar el nuevo patrón que Dios quiere que tengas, que solamente con Él, teniéndolo a Él, lo tienes todo, ¿verdad? Entonces, bueno, otro ejemplo es también con tus enemigos. ¿Verdad? ¿Cómo ves tú a tus enemigos? Con tu viejo patrón de pensamiento, ¿verdad? Acá por este caminito, los ves y tan solo veo, ya te enojaste. De esos que mejor no quiero verlos ni en pintura porque me voy a enojar, ¿verdad? Tú los ves y no, o sea, no, ni que se me pongan aquí enfrente, por favor, ¿verdad? Pero más, sin embargo, cuando tú adoptas el nuevo patrón de pensamiento, a lo que Dios te dice que hagas, ¿verdad? Ya tú ya no ves a tus enemigos, ya no ves a esa persona que te hizo pasar la vida de cuadritos, como decimos, ¿verdad? Ya ves entonces que están siendo utilizados por Satanás. Satanás ahí está atrás de ellos, ¿verdad? Pero ves también que son esclavos
del verdadero enemigo que es Satanás, ¿verdad? Y entonces ya no los ves como tus enemigos, ya entonces ahora, ya hasta oras por ellos, ¿verdad? Sientes compasión por ellos y empiezas a orar por ellos, porque ya tienes un nuevo pensamiento, un nuevo patrón de pensamiento que ya no los ves así como tus enemigos, ya los ves ya como víctimas, ¿verdad? Entonces ya empiezas a orar por ellos. Entonces eso es, son los caminos, ¿verdad? Nuevos que tú tienes que adaptar. Y aquí estamos viendo diferentes escenarios, ¿verdad? Como que para que nos quede bien claro. También en el caso de la tacañería, ¿verdad? Con el viejo patrón, los recursos que tengo son todo lo que tengo y se me pueden acabar. Y entonces mejor los guardo para mi seguridad, ¿verdad? Que yo no le voy a compartir a nadie o voy a ser bien codo, como dicen. Pero no, con el nuevo patrón, ¿verdad? Que Dios viene a renovar tu mente, ¿verdad? Sabes que los recursos que tú tienes son dados por Dios, ¿verdad? Y la seguridad económica o lo que sea viene de Él porque Él es tu proveedor, no viene de lo que tú posees, no viene de tus recursos. Y al contrario, Dios te los da para que tú los inviertas en su reino, para que tú los utilices para su gloria, para el trabajo, para la obra de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios te va a poner en situaciones para que lo practiques, ¿verdad? A ver, mijito, tú tienes riquezas o te he dado esto, pues no es para que lo tengas ahí acumulado, es para que seas generoso con las demás personas o para que ofrendes a este ministerio, o que ofrendes acá o acá, para hacer crecer la gloria de Dios, ¿verdad? No es para que tú lo tengas ahí resguardado. Que la seguridad económica no la tienes, no es para que tú la guardes, lo obtienes de Dios, no por lo que tú posees, ¿verdad? Y entonces es adoptar nuevos pensamientos, ¿verdad? Patrones de pensamientos en tu mente. Y bueno, así como esta, aquí tenemos muchos ejemplos, pero simplemente para que sepan ustedes cómo es esto, ¿verdad? Cómo se adquieren nuevos patrones, ¿verdad? En el caso de los que roban, ¿verdad? En el viejo patrón están pensando, ay, esta es mi oportunidad de obtener este celular o este dinero que necesito, que me gustaría disfrutar, ¿verdad? Porque hay muchas personas que nada más en eso están pensando, en que robar, en una oportunidad que tengan, ¿verdad? Y con el nuevo patrón, ¿verdad? Tú sabes cuando empiezas a leer la Biblia, cuando empiezas a llenarte conocimiento, ¿verdad? Que si tú algo necesitas, Dios te lo va a proveer, porque Él es tu proveedor, ¿verdad? Y te lo va a proveer con medios correctos, con los recursos que tú necesitas, ¿verdad? Y sabes que no estás aquí para disfrutar, sino para hacer la voluntad de Dios y para bendecir a los demás, ¿verdad? Bendecir a otros alrededor tuyo. Entonces ya no andas ahí nomás pensando en robar, sino ya trabajas con contentamiento y eres generoso también, ¿verdad? Ya está tu nuevo patrón de pensamiento ahí, ¿verdad? En el caso de que cuando del despojo, ¿verdad? Muchas personas batallan con esto, ¿verdad? En el viejo patrón, las cosas que tienes son importantes para tu felicidad y entonces es difícil soltarlas, es difícil despojarte de ellas, ¿verdad? Pero ahora con el nuevo patrón y con todo lo que viene en la Biblia y con el conocimiento y lo que hemos estado viendo también, sabes que tu tesoro está en el cielo. Tu felicidad es Cristo y no necesitas nada más, ¿verdad? Nuevamente, las cosas de esta tierra son pasajeras, ¿verdad? No son eternas. Aquí lo que tú tienes que hacer es acumular tesoros en el cielo, ¿verdad? Y eso antes no lo sabías, pero lo tienes que adoptar, ¿verdad? Con ese nuevo pensamiento, nuevo patrón. Y entonces en la práctica Dios te va a poner situaciones para que te empieces a despojar de esas cosas. Y como siempre digo, flojito y cooperando, porque si no eso se alarga más y no quieres que se alargue, sino que pases a la primera esa prueba para que entonces, aunque ya entendiste, mijito, ya sabes que bueno, ya una palomita y a lo que sí, ¿verdad? Y no dejes que se alargue esa prueba, ¿verdad? También muchos batallan con el egoísmo, ¿verdad? Que en su viejo patrón o viejo pensamiento solo piensas en lo tuyo, ¿verdad? Nomás tú y tú al final siempre. El yo, ¿verdad? De que yo primero, el yo después y yo al final,
¿verdad? No piensas en los demás, solamente piensas en ti, en lo que a ti te importa, en lo que a ti te interesa, en tus beneficios, ¿verdad? Eso es tu viejo hombre, pero cuando estás con el nuevo, con el nuevo patrón de pensamiento, ¿verdad? Y que tú empieces a leer la Biblia y empiezas a adquirir nuevos pensamientos, ¿verdad? ¿Sabes? Y entonces empiezas a considerar también los intereses de los demás, ¿verdad? Y practicas el ser considerado y ayudar a los demás y ser empático con los demás, ¿verdad? Y no nada más pensar en ti, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Ya saben cómo está trabajando el viejo patrón. Hay que bloquearlo, ¿verdad? Desaprenderlo y ahora aprender una nueva forma, ¿verdad? Entonces, tú te vas dando cuenta aquí con todos estos ejemplos que hemos estado viendo, cómo se lleva a cabo el proceso de la renovación de la mente. Cambias uno, requieres el conocimiento para trazar nuevos caminos, ¿verdad? Conocimiento que viene de la palabra de Dios. Requieres bloquear los antiguos caminos y esto, el Espíritu Santo te va a estar ayudando con esto. Tú no puedes solo, ¿verdad? Tienes que reforzar los nuevos caminos con repetición y práctica para que se hagan esos ya no vereditas, sino que se hagan avenidas y tú tengas bien claro en tu mente cómo actuar en diferentes situaciones, ¿verdad? Y si no hay esto, no hay renovación del pensamiento, no hay una renovación de la mente, ¿verdad? Entonces es bien importante que tú te pongas a ver y analizar cómo es que estás pensando, cómo es que estás actuando. Y si tú sabes que tú traes ya ahí un patronzote así mal, que está mal en tu mente, tienes que renovar tu mente y a ver qué es lo que pasa en cierta área de tu vida, si has estado fallando o has estado pues reprobando pruebas, ¿verdad? En cierta área de tu mente, llénate de conocimiento. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Como veíamos en la sesión pasada. Y entonces borra los patrones de pensamiento viejo que tenías acerca de ese tema y reemplázalos, ¿verdad? A la forma que Dios quiere, ¿verdad? Porque si no, ¿qué crees que Dios utiliza para renovar tu mente? Si no pasas a eso, ¿verdad? Que no se renueva solo. Dios utiliza el horno, los hornos, ¿verdad? Para poder ayudarnos a renovar tu mente, ¿verdad? El horno es donde se cuecen, se refuerzan y quedan afirmadas esos nuevos pensamientos, esos nuevos patrones de pensamientos que Dios quiere forjar en ti, ¿verdad? Ahí cuando se está cocinando, ¿verdad? Que meten, haz de cuenta que es como un pastel que meten al horno y hasta que no se cocine y que es sufrido, que es caliente, que es todo eso, ¿verdad? Entonces ya te saca, ¿verdad? Dios va a utilizar diferentes situaciones, diferentes pruebas, ¿verdad? El horno, y te va a meter al horno, ¿verdad? A diferentes pruebas. Y ahí es de que o mueres en el intento porque no renovaste tu mente y repruebas la prueba y otra vez, te pone otra vez, o sales adelante, sales victorioso en base a que tú adquiriste nuevos patrones de pensamiento y los aplicaste, ¿verdad? No nada más los obtuviste, sino los aplicaste, los practicaste, ¿verdad? Muchos ahí se quedan en el horno, muchos ahí se quedan, ¿verdad? Más sin embargo, entre tú más los practiques, te conviertes en un experto. Como dice que hay un dicho que dice que si tú, entre más los vayas practicando, te haces un experto en en eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también tienes que aplicar aquí. Entre tú más reforces esos nuevos pensamientos en tu mente, ya lo vas a forjar bien y ya tu mente ya va a saber cómo actuar, ¿verdad? Cada vez que te resistes victoriosamente o que te arrepientes y te levantas, estás bloqueando ese viejo camino, esas viejas costumbres que tú tenías y estás desaprendiendo la antigua práctica, ¿verdad? Y cada vez que tú haces lo correcto, que sigues ese patrón de pensamiento nuevo o que ejercitas esa actitud correcta, fortaleces ese nuevo camino, que eso es lo que queremos hacer, ¿verdad?
estar haciendo las actitudes correctas, ¿verdad? Tener una actitud correcta, tener un pensamiento correcto, ¿verdad? Esto es súper indispensable para pasar victoriosamente las diversas pruebas que el Señor pone en nuestras vidas, las cuales están diseñadas para sellar el nuevo patrón de pensamiento, ¿verdad? Él va a seguir utilizando pruebas y hornos para que tú realmente puedas tener en claro en tu mente cómo debes de pensar, cómo debes de actuar, ¿verdad? Y acuérdate lo que dice en la Biblia, que no te amoldes a este mundo, ¿verdad? Sino que tú seas cambiado por medio de la renovación de la mente, ¿verdad? Y ya saben todo esto lo que implica, ¿verdad? Los pasos que aprendimos hoy, ¿verdad? Aplica una repetición, va a aplicar una práctica, ¿verdad? Va a aplicar prueba donde hay que aplicar lo que el Señor me ha enseñado, y si no lo aplico y sigo recorriendo los antiguos patrones de pensamiento que tú tenías, ¿qué es lo que va a pasar? Pues te vas a hundir, vas a seguir reprobando esas pruebas, ¿verdad? Porque tú, si no quieres adquirir estos nuevos pensamientos, pues vas a querer seguir haciéndolo como lo que ya tienes establecido en tu mente, ¿verdad? Y lo que va a pasar es que te vas a seguir fracasando en esas áreas de tu vida, ¿verdad? Y como te decía hace rato, va a pasar como los del pueblo de Israel, ¿verdad? Que por no cambiar esa forma de pensar, no vas a ir a la tierra prometida, como es el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces tú aquí lo que tienes que hacer es, voy a avanzar en este proceso, en esta renovación de la mente, para poder realmente disfrutar lo que el Señor tiene para ti, para tu vida, ¿verdad? Y también todos los frutos que Dios quiere hacer producir en tu vida, lo que es amabilidad, gozo, templanza, bondad y todo lo que viene en Gálatas 5, 22 y 23, solamente se logran adquiriendo los patrones de pensamiento correctos. No vienen así de ya tienes bondad, ¡trin! Ya tienes gozo, ¡trin! Ya tienes templanza, no, ¿verdad? Es adquiriendo los nuevos pensamientos, practicándolos, ¿verdad? No se van a dar automáticamente. Necesitas crear esas veredas neuronales y eso lo haces adquiriendo conocimiento que te llevan a producir esos frutos, ¿verdad? Estarlas repitiendo y repitiendo y sobre todo llevarlas a la práctica. Tienes que practicarlas, tienes que aplicarlas en el momento ahí, cuando te empiecen a hablar mal, contesta con una palabra amable, ¿verdad? Para que cada vez que tú la practiques más, se van a hacer más firmes, se van a establecer esos patrones de pensamiento en tu mente, ¿verdad? Y ahí es donde Dios quiere que tú te quedes, ¿verdad? Con esos avenidas bien establecidas, con los pensamientos correctos, no con los malos pensamientos que tú tenías aprendido durante toda tu vida, que están mal, sino adquirir los nuevos pensamientos, patrones de pensamiento correctos de acuerdo a la palabra de Dios y lo que Dios dice, ¿verdad? En su palabra. Entonces, bueno, pues con esto terminamos la sesión de hoy, ¿verdad? Que es la penúltima sesión. La próxima sesión va a ser nuestra última, la sesión número 9. Y bueno, vamos a aprender las implicaciones, ¿verdad? De tener una mente renovada. Entonces vamos a cerrar con broche de oro, primero Dios, la próxima sesión. Por el momento me gustaría que pudiéramos terminar con una oración, ¿verdad? Si me acompañan ahí donde estás, oh Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Por todo, Señor, lo que nos ayudas a conocer, Señor, nos revelas, Señor, a través de tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que tú nos sigas ayudando, Señor, a este proceso de renovación de nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Señor, ahora que sabemos a cómo crear nuevas sendas, nuevos caminos neuronales, Señor, en nuestra mente, Señor, para solamente producir
frutos, actitudes y comportamientos que te agraden a ti, Señor. Que podamos ser realmente diligentes en este proceso de nuestra renovación de nuestra mente, Señor. Que adquiramos este nuevo conocimiento que necesitamos para crear estos patrones de pensamiento correctos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a que podamos practicarlos, que podamos repetirlos y reemplazarlos con los viejos patrones que hasta ahora habíamos tenido, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a eliminar todas esas viejas patrones en nuestra mente, Señor. Ayúdanos a bloquearlos, Padre. Es todas esas cosas que tenemos arraigados en nuestra mente. Te pido que tú los vengas y los quites, Señor, y que nos ayudes, Señor, para poder crear nuevos patrones de pensamiento, Señor, y poder así renovar, tener una renovación en nuestra mente de acuerdo a como tú quieres que la tengamos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, porque no podemos hacerlo solos, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están aquí presentes. Gracias, Señor, por sus vidas. Te pido que tú sigas obrando en sus mentes, obrando en sus corazones, sanando sus corazones, Señor, y moldeando cada pensamiento que ellos tengan, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres que sean, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.